Seguro que te acuerdas de esta frase de pequeño, que viene el coco y te comerá. De niños el miedo más grande no es realmente al coco en sí, sino al hecho de no ver al monstruo llegar, o pensar que incluso puede estar esperándote debajo de la cama. Eso es el miedo, es la incertidumbre de saber que existe el coco, pero no saber dónde aparece y cuándo aparece. Y tu cabeza empieza a hacerse preguntas: ¿y si me pilla y estoy solo por la noche? Y claro, mis padres no van a estar conmigo porque ellos son los que me dicen que va a venir a por mí y son los que deberían protegerme. ¿Y qué pasa con mis padres? ¿Dónde están? ¿Dónde estarán cuando venga el coco? Y claro, ese es el coco de cuando somos chiquitines, pero luego crecemos y sabemos que ese coco no existe. Pero hay otros peores que operan de la misma manera. Así que hoy vamos a hablar de cómo quienes deberían protegerte, es decir, el gobierno, meten miedo sin meterte miedo. Porque mira, ves las noticias y ayer mismo una joven de 16 años en la calle. El agresor ha sido grabado y hoy me pongo a buscar noticias al respecto y la respuesta oficial de quienes deben protegernos es un silencio total. Así que esto va contra toda lógica de supervivencia, porque cuando hay un peligro real en nuestro entorno, la institución que debería protegernos, informarnos y estar pendiente por y para los ciudadanos, no lo hace. Y es justamente en ese vacío cuando empiezan a operar diferentes mecanismos psicológicos que no vemos, pero que empiezan a meterse como un comecocos, nunca mejor dicho, dentro de nuestras cabecitas. Así que eso es lo que vamos a ver hoy, porque mira, Lazarus estudió durante décadas cómo el cerebro evalúa diferentes amenazas y encontró algo muy interesante, y es que cuando percibimos una amenaza, pero realmente no tenemos información suficiente para evaluarla, el cerebro no se queda en blanco, el cerebro siempre tiene que estar mareando, siempre tiene que estar dándole vueltas a algo, y lo que intenta hacer es rellenar ese vacío cuando no encuentras una información, y da igual que sea este tipo de información, cualquier tipo de información, cuando aparece la incertidumbre, como digo, el cerebro lo intenta rellenar con, sobre todo y principalmente, el peor escenario posible. Así que el silencio institucional no tranquiliza a nadie. El silencio nos activa, y nos activa miedos, miedos mucho más primitivos de los que pensamos, y es el de no saber de dónde viene el peligro o dónde puede aparecer el coco. Y para tratar de responder a todo esto, vamos a ver qué le hace el silencio institucional a tu cabecita. La segunda pregunta que voy a tratar de explicar es en qué momento hemos dejado de sorprendernos. Y la tercera es qué podemos hacer con este miedo para que no nos paralice ni nos anestesie. Empezamos la disección. La primera pregunta es lo que te acabo de decir. ¿Qué le hace el silencio institucional a nuestros cerebros? El sábado ocurre un asesinato brutal en Barcelona. El domingo otro hombre también le pasa lo mismo en Barcelona. En esa misma semana hay en el metro, en la calle, en terrazas, no solo en Barcelona, en toda España, en los pueblos. Ayer hablaba con una persona y al lado de su calle, debajo de un supermercado, ha ocurrido exactamente lo mismo a una señora mayor. La respuesta oficial es gestionar la información con prudencia. Vale. ¿Esto qué le hace a tu cerebro exactamente? Para tratar de entenderlo, ya sabes que yo utilizo muchas metáforas porque es la mejor forma de comprender las cosas. Y yo quiero que pienses que de repente en tu edificio hay una alarma de incendios y un día empieza a sonar a toda marcha. Así que bajas corriendo, miras, no ves nada, nadie te explica nada y el portero te dice: prudencia. Shh, vete pa' casita, prudencia. ¿Te tranquilizas? Realmente no. Tu cerebro empieza a trabajar solo. Pero si es que yo estoy oliendo el fuego. ¿Dónde sale el fuego? ¿De dónde sale? ¿Es grave? ¿No es grave? Debería irme y llamar a los bomberos. Pero claro, llega un día en que la alarma lleva sonando meses. Y cada vez que preguntas, alguien te dice: no, que no pasa nada. España está en su mejor momento.
Eso es exactamente lo que ocurre cuando una institución, un gobierno gestiona el silencio ante la violencia. Y esto es más interesante de lo que podemos pensar porque Lazarus lo explicaba muy claro. Cuando una persona percibe una amenaza y evalúa que no tiene recursos ni tampoco información para manejar eso que está pasando, el resultado no es para nada la calma. El resultado es el estrés tóxico, que es lo que está empezando a ocurrir en este país. El estrés tóxico, que hablaré luego un poco más adelante sobre ello, el estrés tóxico, como digo, sostenido en el tiempo, no se parece al miedo agudo que sientes cuando hay un susto puntual. Es diferente, es decir, tu cuerpo está constantemente en alerta, en tensión. Es una sensación de que algo va mal, pero no sabes qué te está pasando. De que no estás seguro, pero claro, no puedes demostrar porque todo a tu alrededor dice que está todo bien. Y claro, la lógica podría decir, la institución, el gobierno calla para no generar pánico, para protegernos. Mira, Cohen, un sociólogo, estudió exactamente esto en los años 70 y encontró algo que no resulta cómodo. Cuando una institución gestiona sistemáticamente la información sobre amenazas reales, el efecto, como te he dicho antes, no es la calma, es el estrés y además ahora añadimos la normalización. Normalizar lo que no es normal es el daño más silencioso que existe. Porque lo que pasa aquí es que la normalización te acaba apagando, o, bueno, apagando no, durmiendo ese sistema de alarma. Recordarte muy brevemente que si estás ahora mismo en una situación de angustia, tienes miedos que te bloquean emociones, te dejo por aquí mi sesión de análisis online donde vemos juntos qué te puede estar ocurriendo y cómo empezar a solucionarlo. Tienes el link también en la descripción. Pero claro, la normalización lo que hace es, como dice su palabra, normalizar. Y llega un momento que la sociedad empieza a dejar de sorprenderse. Y esta es la segunda pregunta que lanzo, porque esto es muy interesante. Mientras el miedo, ese estrés crónico, se instala en ti, en paralelo va ocurriendo lo contrario. Esta normalización se va acostumbrando. Yo te pregunto que cuándo fue la última vez que una noticia de violencia te impactó de verdad. O sea, que te impactara, no que pensaras luego, es que esto cada vez va peor, no, que te impactara, que no pudieras seguir con tu día normal. Porque seguramente no fue la noticia de ayer, ni la de antes de ayer. Igual, fíjate, igual nos vamos al 11M. Vale, muy impactante ese tipo de noticias. Lo que quiero tratar de transmitir es que si un estímulo se repite de forma constante y no podemos hacer nada contra él, el cerebro lo acaba degradando. Lo pone como en segundo plano, como un ruido de fondo. Ya no oímos tanto esa alarma. Y no porque nos suene con la misma intensidad o más, sino porque nos hemos acostumbrado, lo hemos normalizado. Y esto, aparte de la normalización, se llama el efecto de desensibilización. Esto no es ningún tipo de debilidad, sino que es un mecanismo de supervivencia y el problema es cuando se aplica a cosas que no deberían volverse normales, como el hecho de que la gente vaya apuñalando a otros por la calle. Pero claro, aquí también hay un efecto que tenemos que entender y que acelera todavía más todo este proceso y son las redes sociales. Cada vez que un crimen aparece en el feed, en tu perfil, en tu red social, y aparece una noticia de un crimen entre un meme y una receta de bizcocho de arándanos, el cerebro procesa la violencia en el mismo contexto que el entretenimiento. Y esto es muy peligroso. Y no porque seamos frívolos, sino porque el formato parece que lo iguala absolutamente todo. Y mira, una sociedad desensibilizada no es una sociedad más fuerte, sino una sociedad que empieza a estropearse desde lo más profundo y esto es muy peligroso. Y aparece aquí la tercera pregunta y una de las más importantes de las tres. ¿Qué hacemos con todo esto que nos está pasando? Porque claro, cuando todo el gobierno dice que todo está controlado, que los datos son buenos, que no hay alarmismo o directamente no detalla las noticias que no les interesa, eso choca frontalmente con lo que estamos viendo, con lo que sentimos y con lo que experimentamos en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué le pasa al cerebro en ese momento? Esto tiene un nombre que seguramente ya conocerás, que es la disonancia cognitiva, y es cuando la mente tiene dos informaciones, que es una cara A y una cara B. Son contradictorias al mismo tiempo, y esto nos genera una tensión interna que necesitamos resolver. ¿Cómo lo resolvemos? De dos maneras, o cambiamos lo que pensamos o negamos lo que sentimos. Así que el problema no es que haya fuego, que haya gente que por la calle, es que llevas tantísimo tiempo escuchando lo mismo que empiezas a dudar de tu propio criterio.
Eso es exactamente lo que ocurre cuando la experiencia vivida y el relato institucional no cuadran. La desconfianza institucional cuando se instala en nosotros es uno de los daños más duraderos y más difíciles de reparar que existen. Y es lo que está pasando porque cuando las personas dejan de confiar en las instituciones o en el gobierno, que son quienes deberían protegerte del coco, la sociedad, el tejido social se acaba rompiendo y se acaba rompiendo en silencio. Así que una persona o una sociedad que está pasando por estos tres estadios, por estos tres mecanismos, no es cualquier ciudadano asustado, es algo mucho más complejo. Es un ciudadano que siente una amenaza muy difusa que no puede nombrar, que la está viendo, que ha dejado de indignarse ya porque el cerebro empieza a normalizar lo que no deberíamos empezar a normalizar, y cuando intenta expresar lo que siente, el portero le dice que está exagerando, que no hay ningún fuego ni ninguna alarma sonando. ¿Sabes cómo se llama esto clínicamente? Indefensión aprendida. Cuando una persona percibe algo que le amenaza de forma repetida, llega un momento que esa persona deja de intentarlo porque cree que no sirve de nada. Es decir, es vencido, literalmente vencido, en este caso por quien tiene el poder. Y yo te pregunto si alguna vez has pensado que gana la institución con ciudadanos así. Porque a nivel psicológico esto tiene un nombre muy concreto, esto es una conformidad inducida. Lo que está claro es que una sociedad que no reacciona, que no exige, que ha normalizado lo que no es normal, ¿es más fácil o más difícil de gobernar? Vamos a pensarlo. Porque mira, el gobierno, la institución no necesitan prohibir, necesitan amenazar de forma directa e indirecta. Me gustaría que pensaras si crees que es lo que la institución está haciendo. Que la gente pensemos que todo es normal, que no digas nada, que todo está bien, que España vive en su mejor momento. Ese silencio institucional lo que hace es activar la ansiedad a través de la violencia vicaria, de cómo vemos lo que está pasando. Eso te genera ansiedad. Yo estoy cansada de escuchar a la gente con la que trabajo. Menchu, me da miedo salir a la calle. O sea, tienen pánico. Hay gente con crisis de ansiedad porque tienen pánico. Claro, si una sociedad con pánico, ¿cómo se cura? ¿Cómo están curando hoy día a la gente con ansiedad, con estrés crónico, desde la seguridad social? ¿Cómo lo curan? ¿Con medicación? ¿Todos a dormir? ¿Todos dormiditos? Porque también digo otra cosa. ¿Qué pasa con los puestos de psicólogos en la seguridad social? No salen apenas oposiciones, no interesa. Es mucho más costoso, es mucho más fácil darle una pastillita a una persona que trabajar en ella y en su reeducación. Y no es ninguna casualidad que seamos el país de Europa que más ansiolíticos y antidepresivos consume. Así que cuando en una sociedad entera hay mucha ansiedad, estrés, tóxico, crónico, y la respuesta de forma sistémica es medicación, en lugar de resolver lo que genera eso, también es una forma de gestionar el problema. Mal gestionado, pero es una forma de gestionar el problema. Así que yo te invito a pensar que cuando tú creas que hay fuego alrededor, que nadie te diga que son tus nervios o que es la barbacoa del vecino. Porque al final una sociedad que ya no se indigna ante una joven a las 11 de la mañana en la calle, no es ninguna sociedad resignada, es una sociedad a la que han dañado el sistema de alarma y a la que están intentando normalizar y desensibilizar. Y obviamente una sociedad así es mucho más vulnerable, manipulable, manejable, llámalo X. Así que esto es lo que te cuento hoy y como siempre me interesa muchísimo a todos, a mí y a todos la opinión que puedas tener respecto a esto, así que te leeremos en los comentarios y una vez más, como siempre, recordarte que tienes dos maneras de profundizar en el contenido. La primera es a través de la membresía uniéndote en el botón unirse, gracias a todos los que estáis dentro y bienvenidos a los nuevos, y la segunda es que si necesitas hablar conmigo en una sesión online para ver qué es lo que te puede estar ocurriendo porque crees que puedes necesitar ayuda, tienes mi sesión de análisis, te la dejo por aquí. También la tienes en la descripción y gracias a todas las personas que estáis trabajando también en vuestro propio equilibrio interno a través de mi acompañamiento, y recordarte que le des al like, al hype, a compartir, espera que si luego me riñen, que te suscribas, que actives la campanita y que tengas un día maravilloso. Te mando un beso muy muy fuerte.